Triatlón, el deporte en su máxima expresión. Ya estamos en nuestro segmento nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Luz María Ortiz. Luz María, bienvenida a la Red Fit. Un gusto tenerla como invitada dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Le agradecemos mucho el tiempo, Luz María. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Aquí vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante y que sea de gusto para todos ustedes, ¿verdad? Así es, Luz María, le cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Quisiéramos hablar acerca de consejos de nutrición para deportistas para optimizar el rendimiento. Por ahí tenemos preparados 5 consejos, Luz María. Si pudiéramos comenzar ahí con el primero. Claro, así es. Para comenzar, pues siempre comentarles que yo aquí les tengo tips bastante generales, ¿verdad? Para todos los deportistas que nos estén oyendo o escuchando. Pero pues sí hago la recomendación que lo mejor es acudir con su nutricionista de confianza para crear un plan nutricional personalizado para optimizar el rendimiento, ¿verdad? Pero igual, vamos a hablar de temas muy interesantes y que pueden poner en práctica desde ya. Y bueno, el primer tip que les tengo pues es realizar una alimentación balanceada. ¿Esto a qué nos referimos? Que vamos a incluir todos los grupos de alimentos, sin excluir ninguno. Ustedes saben pues que los grupos de alimentos los dividimos en macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas, grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Debe ser balanceada e integral con todos estos grupos de alimentos para evitar cualquier tipo de deficiencia y para que el rendimiento deportivo sea óptimo, ya que ahorita pues tenemos mucha moda de dietas que excluyen grupos de alimentos, como puede ser la dieta keto o algunas dietas que excluyen grasa, pero esto pues a largo plazo se ha visto que en lugar de obtener cierto beneficio, pues es más lo perjudicial que podemos ocasionar al rendimiento de los deportistas, pero pues siempre la recomendación va a variar de acuerdo a la disciplina deportiva, a la frecuencia de los entrenos o de las competencias. No es lo mismo el requerimiento de carbohidratos tal vez de un deportista que hace natación que alguien que hace fútbol, por ejemplo. Entonces pues todo debe ir personalizado, pero la recomendación es que sea pues incluyendo todos los grupos de alimentos. Bien importante esto que nos menciona, este consejo que nos da, ¿verdad, Luz María? Porque usted bien lo menciona, hay muchas dietas que quitan alguno de los 3 macronutrientes, ¿verdad? Y sobre todo para un deportista que necesita de los 3 grupos grandes de nutrientes, ¿verdad? Cada uno cumple una función importante dentro de nuestro organismo, entonces no es recomendable por ahí quitarlo o quitar grandes cantidades de nuestra dieta de alguno de esos 3 macronutrientes, ¿verdad? Así es, todo lo correcto. Como dice usted, pues todos los macronutrientes cumplen sus funciones, ¿verdad? Los carbohidratos, función energética, las proteínas, funciones de construcción, y las grasas también nos dan funciones igual energéticas e incluso hasta hormonales. Entonces, la recomendación es no excluir ninguno de estos grupos. Ok, buenísimo. ¿El segundo consejo, Luz María? Sí, con el segundo consejo pues ya empezamos un poquito más dentro de la nutrición deportiva, pero la recomendación es realizar un adecuado preentreno alimenticio. Pues hay preentrenos también basados en suplementos, pero un preentreno alimenticio nos referimos a aquellos alimentos que consumimos antes del entreno de la competencia para obtener un adecuado rendimiento. Este se recomienda que se realice de 1 hora a 30 minutos antes del entreno para no tener síntomas gastrointestinales como puede ser inflamación o algún dolor abdominal, ¿verdad? Entonces debe ser antes el consumo para evitar esto, y este debe ser rico en carbohidratos de alta absorción. Y también podemos agregar un poco de grasas saludables. No se recomienda el consumo de proteínas o de carbohidratos complejos, ¿verdad? O integrales, porque son de liberación prolongada, ¿verdad? Necesitamos energía inmediata. Por lo tanto, se recomienda, como les digo, que sea un alimento pues alto en carbohidratos de alta absorción, y también incluimos un poco de grasas saludables. Algunos ejemplos podría ser un banano con una cucharadita de mantequilla de almendras, por ejemplo, o también puede ser media taza de yogur natural con media taza de fruta picada. Entonces así obtenemos
pues una energía inmediata que nos va a ayudar a nuestro entreno. Ok, buenísimo. Y por ahí tal vez tomar en cuenta la duración y la intensidad del entreno o del ejercicio, ¿verdad, Luz María? Usted ya bien lo mencionaba al inicio, que esto debe ser personalizado, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta qué tan intenso va a ser el entreno y qué tanto va a durar también, ¿verdad? Sí, claro, no es lo mismo tal vez una sesión de 1 hora de gimnasio, ¿verdad? Que tal vez uno se levanta por la mañana y no tiene mucho apetito, pues se come uno medio banano, ¿verdad? Podría ser la recomendación, pero digamos, si ya va a ser una competencia de natación, pues ya podría ser mayor cantidad de alimentos, ¿verdad? Y diferentes combinaciones que podríamos hacer, ¿verdad? Que como le digo, podría ser tal vez un licuado, ¿verdad? Con yogur, frutas y mantequilla de maní para obtener un poquito más de energía, pero cabal, depende mucho de qué tipo de entreno. Igualmente, ¿verdad? No es lo mismo que vayamos a hacer una competencia de natación o gimnasio y consumir ese licuado 30 minutos antes, ¿verdad? En competencias se recomienda que sea 1 hora antes o 2, ¿verdad? Para no tener estos síntomas gastrointestinales que les digo y que obtengamos buenos resultados en la competencia o entreno. Ok, buenísimo. ¿El tercer consejo? Sí, el tercer consejo, pues así como el preentreno, el postentreno, ¿verdad? Que sea adecuado. Y pues son los alimentos que consumimos para recuperar esas pérdidas que tuvimos durante la sesión de entrenamiento. Entonces, esta se recomienda que sea dentro de la ventana metabólica o anabólica, que seguro ustedes lo han escuchado, pero pues es el periodo de tiempo después de un periodo de entrenamiento en donde el cuerpo está más susceptible a absorber los nutrientes que le brindemos. Entonces, se recomienda que consumamos de 30 a 45 minutos después del entreno postentreno, ¿verdad? Valga la redundancia, y se recomienda que sea pues alto en proteínas para recuperar las pérdidas musculares, y ahí ya podemos incluir carbohidratos de liberación prolongada, o sea, carbohidratos integrales para suplir estas pérdidas. Algunos ejemplos podría ser, digamos, un bowl de pasta integral, pollo y vegetales, se me ocurre, o también puede ser una rodaja de pan integral con un huevo revuelto. Por ejemplo, ese podría ser un ejemplo de un postentreno para suplir esas pérdidas que hemos sufrido y recuperar más que todo pues la masa muscular. Ok, súper. Ahí solo para consolidar, entonces, Luz María, un preentreno debería de ser rico en carbohidratos y un postentreno debería ser rico en proteínas. Exactamente. Así en resumen están las recomendaciones para ambos. Ok, súper. Y por cuestiones de tiempo, Luz María, el cuarto y quinto consejo que nos pudiera dar. Bueno, rapidito, pues el cuarto es el tema de suplementación, ¿verdad? Evaluar si es necesario que el deportista requiere algún tipo de suplementación. No todas las disciplinas y todos los deportistas lo necesitan, ¿verdad? Pero hay que evaluar. Por ejemplo, si el deportista ha notado pérdida de su masa muscular en las evaluaciones de la composición corporal, pues recomendaría el uso de algún tipo de proteína de alta absorción, por ejemplo la ISO, para después de los entrenos. Y bueno, también si el deportista ha notado muchas infecciones recurrentes, por ejemplo respiratorias, lo más probable es que tenga deficiencias de vitaminas y minerales. Entonces pues se recomienda el uso de algún suplemento para fortalecer el sistema inmune, ¿verdad? Y por último pues es el tema de hidratación, que también es bastante importante. Como recomendación general, sabemos que una persona con actividad física moderada en un clima templado necesita 2 litros de agua al día, pero pues imagínense, el deportista pues necesita pues incluso el doble o triple de esa recomendación. Igual no es lo mismo un deportista que vaya a una competencia a la costa sur, por ejemplo, que aquí en la capital, ¿verdad? Entonces todo debe ir encaminado a ello. Pero pues la recomendación en general es que si el día que hagan entreno o alguna competencia, subir a esos 2 litros, 1 o 2 más, y evaluar si son periodos de entrenamiento de más de 2 horas, evaluar el consumo de alguna bebida rehidratante o el uso de electrolitos para recuperar más esas pérdidas de electrolitos que suceden, ¿verdad?
que esos serían los 5 tips. Súper, pues 5 muy buenos consejos para los deportistas y sobre todo para optimizar ahí el rendimiento. Le agradecemos mucho ahí el tiempo y los minutitos que nos dio para platicar este ratito con usted, Luz María. Si nos pudiera mencionar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro que sí, mi nombre, como les decía, es Luz María Ortiz. Aparezco en Instagram o Facebook como NutriLifeGT y pues estoy a la orden para citas nutricionales tanto en línea como presenciales. Buenísimo, ahí las vamos a estar colocando en pantalla. Le agradecemos mucho el tiempo, Luz María. Fue un gusto tenerla dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Decatlón, el deporte en su máxima expresión.